El 13 nos dice, un carro representado como una partícula en la figura recorre una pista vertical cuyo radio es 5 metros. La fuerza de contacto entre el carro y el carril no debe superar el sextuplo del peso del carro, que tiene una masa de 100 kilos. ¿Cuál será la velocidad del carro en la parte más baja? ¿Cuánto vale en ese punto la aceleración normal y la tangencial? ¿Y cuál es la velocidad que debe tener en la parte superior para que la fuerza de contacto que se ejerce entre ese punto sobre el carro sea cero? Largo, como explicamos porque tratamos del ejercicio. ¿Cuánto vale la aceleración normal y tangencial en la fuerza de contacto? No, vamos a ir a poco. Vamos a dibujar arrancar con el dibujito, siempre lindo. Con suficiente amor eso es un círculo. Tenemos un radio de 5 metros. La masa del carro es de 100 kilos, ¿te parece? Sí. El ángulo de ahí son 60 grados. Y nos pide primero cuál es la velocidad en el punto más bajo, en el punto A. La velocidad en A. Vamos a arrancar por calcular, ver cuáles son las fuerzas que están interviniendo en este punto con el carro. ¿Qué fuerzas hay acá? Tenemos la misma... Gravedad. ¿Cómo? Gravedad. Sí, la gravedad no es una fuerza. Tenemos el peso, que es m por g, y la normal. Siempre tenemos esas dos fuerzas. Sobre todo en movimientos circulares, son las únicas fuerzas que aparecen, o una fuerza de roce, el zoom. Pero bueno, como no nos aclara nada, asumimos que no hay roce entre el carro y el carril. Y la fuerza de contacto es la normal. Nos dice que la normal máxima tiene que ser igual a 6 veces la masa del carro por G. O sea, 6 veces el peso del carro. Tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y esto es la normal menos m por g. Ahí está, ahí tiene más color. La aceleración centrípeta sigue siendo la misma. La normal sería los 6 mg. Entonces tenemos que la masa por la aceleración centrípeta es 6 m por g menos m por g. Entonces la aceleración centrípeta es 5 veces g. Tenemos más acá y se simplifican. Y la aceleración centrípeta ya la habíamos calculado, pero la borré, así que vamos de nuevo. La aceleración centrípeta era la velocidad en A, no la habíamos calculado, elevado al cuadrado sobre el radio, y esto tiene que ser igual a 5 por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la velocidad en A
elevado al cuadrado va a ser 5 por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 5 metros, que es el radio. Esto da 245 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Y esta raíz, ahora sí. Entonces la velocidad en A es la raíz cuadrada de esto, que da 15,65 metros sobre segundo. No es tan difícil al final, ¿vieron? ¿Se entendió? Sí. Bueno, ahora vamos a ver qué pide el inciso B. El B dice cuánto vale en este punto la aceleración normal y tangencial. Vamos a tener que borrar un poco. ¿Podría borrar? Sí, sí. Ya está. Nos pide ahora la aceleración centrípeta en A y la aceleración normal en A. Tenemos la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado dividido el radio. Esto es 15,65 metros sobre segundo, que es la velocidad que calculamos recién, elevado al cuadrado y dividido los 5 metros. Esto da 49 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado dividido metro. Y la aceleración tangencial, ¿a qué sería igual en este caso? Esto tiene que ser igual a alfa por R. Pero en este punto, o sea, para que haya alguna aceleración tangencial, tiene que haber alguna fuerza que tenga una componente tangencial. Porque si no, no tendría, o sea, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a la aceleración por la masa. Es la segunda ley de Newton, no la podemos tocar. En este caso, como no hay ninguna fuerza en la dirección tangencial, porque están todas en la dirección radial, podemos afirmar que es 0 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Se entiende por qué? No, yo no escuché. O sea, para que haya una aceleración, tiene que haber una fuerza. De eso estamos todos de acuerdo, es una composición de la primera y la segunda ley de Newton. Si no hay una fuerza, no va a haber una aceleración. Ahora, para que esa aceleración sea centrípeta, tiene que estar en la dirección del radio. Como tenemos estas dos fuerzas en la dirección del radio, tenemos una aceleración centrípeta. Ahora, para que haya una aceleración tangencial, tiene que haber una fuerza en la dirección de la tangente. ¿Se entiende? Sí, sí.
como no tenemos ninguna fuerza en la dirección de la tangente, podemos afirmar que la aceleración en esa dirección va a ser nula, por la primera ley de Newton. ¿Se entiende? Sí. Sí, perfecto, gracias. El inciso C nos dice cuál es la velocidad que debe tener en la parte superior para que la fuerza de contacto que se ejerce en este punto sea cero. O sea, nos pide que calculemos, vemos qué pasa en el punto que acá lo llama C. Está marcado. En el punto C, vamos a borrar esto. Nos pide que calculemos la velocidad en C. Y nos dice el dato de que la normal en C es igual a 0. Tenemos entonces, ¿qué fuerzas hay en C? Tenemos por un lado El peso. perfecto. ¿Y qué más? Nada más. No hay ninguna otra fuerza. Tenemos que entonces la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y esa fuerza tiene que ser igual a la masa por la gravedad. Entonces, ya lo que quisiéramos. La masa se simplifica, nos queda que la aceleración centrípeta es igual a la gravedad, y la aceleración centrípeta es la velocidad en c elevado al cuadrado sobre r, y es igual a g. Entonces la velocidad en c es igual a r por g, y la raíz cuadrada es 5 metros por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y a eso la raíz cuadrada. Y nos da un total de 7 metros por segundo. Que es exactamente la que nos dijeron en el enunciado, así que venimos bien. ¿Se entiende hasta acá? Y estamos ahora en inciso D. Dice cuánto vale la aceleración normal, la tangencial y la fuerza de contacto en el punto D si la velocidad es de 12,25 metros por segundo. Punto D es este de acá, ¿no? No, es este de acá. Sí. Vamos a hacer un poco de espacio. ¿Qué fuerza tenemos en el punto D? Tenemos la fuerza normal, siempre perpendicular a la superficie de contacto. Bueno, vamos a empezar a usar el verde porque se ve que es el único que anda.
Y tenemos M por G, el peso. Ahora, nos pide que encontremos la aceleración centrípeta, la aceleración tangencial y la fuerza de contacto. ¿No? Sí. Aceleración normal, tangencial y fuerza de contacto en el punto D. Bien. ¿Qué tenemos? Entonces, la sumatoria de fuerzas, podemos decir en X y en Y, si decimos que este es X y este de acá es Y. En X, ¿a qué va a ser igual? A la masa del carro por la aceleración centrípeta, porque el eje de X coincide con el eje radial. ¿Cómo? Bueno. ¿Y qué fuerzas hay en la dirección del eje X? La normal. Vamos a decir que la dejamos así en valor absoluto, más que apunte el X hacia la izquierda, porque después cuando querramos despejar la aceleración centrípeta nos va a dar una raíz de un número negativo que no queremos. Eso. Vamos a decir también que, bueno, vamos por partes. Calculamos la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta nos da el dato de la velocidad que nos dijo que era de 12,25 metros por segundo. Y la aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado dividido el radio. 12,25 metros por segundo. Elevado al cuadrado y dividido los 5 metros. Eso da 30 newtons. 30 metros por segundo al cuadrado. Ahora, la aceleración tangencial, ¿cómo la calculamos? Con la sumatoria de fuerzas en Y. Así que el eje de la Y, en este caso, es tangente a la circunferencia que está haciendo el recorrido. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Y esto es igual a el peso. Sí. Negativo si quieren. Es lo mismo, igual acá no nos interesa tanto, porque tomamos las aceleraciones como valores absolutos acá. O sea, va a ser una aceleración tangencial que va a ir hacia abajo. Esta aceleración centrípeta va hacia el centro. Siempre va hacia el centro. Sí. Las masas se simplifican y nos queda que la aceleración tangencial es igual a menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y nosotros acá podemos calcular cuánto vale n. N es igual a la masa del carro, que son los 100 kilos, por los 30 metros. La normal nos da un total entonces de 3.000 newtons. ¿Se entendió hasta ahora? Sí, sí, sí. Bueno, y ahora nos falta nomás el inciso E, que nos pide lo mismo, solo que para el punto este de acá. Oh.
vamos a ver qué fuerzas hay en el punto E. Y la normal. Vemos la normal, que apunta hacia allá, Y ahí también tenés peso. y el peso. Vamos a descomponer nuestros... Vamos a trasladar nuestro eje de coordenadas, porque este es horrible. Con amor, vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre. Tenemos donde este ángulo de acá son los 60 grados. Tenemos la normal hacia allá y el peso. Ahora, el peso este, M por G, lo tenemos que descomponer en las dos componentes. M por G sub I y M por G sub X. Y me ocupé todo el pizarrón con el dibujito. Y bueno, tenemos que definir entonces las sumatorias de fuerzas en las direcciones radial y tangencial, igual que recién. Tenemos las sumatorias de fuerzas en el eje X, van a ser las componentes radiales. Va a ser la normal menos el peso, la componente del peso. M por G por el coseno de 60 grados. Y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y la sumatoria de fuerzas en I, ¿a qué va a ser igual? A M por G por el seno de 60 grados, y esto se tiene que corresponder con la masa por la aceleración tangencial. ¿Se entiende por qué? O sea, nosotros proponemos el eje de las X en la dirección del radio y el eje de las Y en la dirección de la tangente. Sí. Bueno, entonces las fuerzas que están en la dirección del radio van a ser la aceleración radial o centrípeta. Y las fuerzas que están en la dirección de la tangente, o las componentes de las fuerzas que están en la dirección de la tangente, van a colaborar en la aceleración tangencial. Igual que con el caso de este de acá, del punto D. Entonces, la sumatoria de fuerzas en y de acá vamos a sacar cuánto vale la aceleración tangencial. La masa con la masa se simplifican, nos queda que G, que son los 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por el seno de 60 grados, va a ser igual a la aceleración tangencial, y nos da un total de 8,49 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración tangencial. Ahora, la aceleración normal o centrípeta, nosotros sabemos que tiene que ser igual a, voy a poner acá,
velocidad al cuadrado dividido el radio. La velocidad no lo notamos, pero nos da el enunciado. Nos dice que en el punto la velocidad es de 14 metros por segundo. Entonces, 14 metros por segundo elevado al cuadrado son 196, y dividido el radio de 5 metros nos da un total de 39,2 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto es la aceleración centrípeta. Y nos falta la fuerza de contacto, que la vamos a obtener a partir de esta ecuación. Tenemos que la normal... Voy a borrar este pedacito de acá. ¿Puedo borrarlo? Sí, sí, yo ya. La normal entonces va a ser a m por la aceleración centrípeta más m por g por el coseno de 60 grados. M son los 100 kilos por la aceleración centrípeta, que son los 39,2 que calculamos recién, más 100 kilos por G por el coseno de 60, que es 1/2. Tengo una pregunta. Sí, 2. ¿La aceleración centrípeta no sería 12,25 metros sobre segundo, eso al cuadrado, dividido los 5 metros? No, son 14 metros por segundo. O estoy viendo mal yo. No, fíjate que en el punto E, el enunciado dice que la velocidad es de 14 metros por segundo. Perdón, no, estaba perdido. Tenés razón. Esta es en el D, ¿no ese? Claro, en el inciso D, en el punto D, dice que tiene una velocidad de 12,25. Pero en el punto E es de 14. Perdón, no, por eso. Pensé que estabas en el D, perdóname. No, pues no. Bueno, y ahora falta hacer la cuenta nomás. Nos queda 100 por 39,2 más 100 por 9,8 por 1/2. Y da un total de 4.410 newton.